Estas montañas de poder, sobre todo esta pirámide, a diferencia de las de Egipto, las de México, esta pirámide está viva. Esta nueva aventura nos llevaría al municipio de Venecia, Antioquia, donde pondríamos a prueba nuestra capacidad física y recibiríamos una lección espiritual sobre las montañas de poder, y especialmente esta que es la pirámide natural más alta del mundo. Bienvenidos al primer punto de poder de la pirámide. Este altar es el de las ofrendas. El altar tiene 9 escalones que representan 9 dimensiones. Nosotros estamos en la tercera, que es la de alto, ancho y largo. Ahorita que nos estamos aquí encima del altar van a ver arriba esta piedra que tiene un perfil femenino. Esta es la que llaman la piedra de la diosa. La diosa representa lo que es la madre tierra, la madre naturaleza, es el sagrado femenino. Entonces los indígenas hacían acá las ofrendas para pedir, pues, normalmente por las cosechas, para la fertilidad. Hemos ido avanzando a un nivel donde ya lo que hacemos hoy en día, las ofrendas, es un ofrendar situaciones que uno tenga, por ejemplo, problemas, enfermedades, algo que no está bien en la energía. Estas montañas de poder, sobre todo esta pirámide, a diferencia de las de Egipto, las de México, esta pirámide está viva. O sea, los verdaderos indígenas se han dedicado a proteger la naturaleza, a enseñar el respeto, porque cuando nosotros nos agredimos a la naturaleza, entonces recibimos lo que hemos recibido, el cambio de clima, catástrofes, inundaciones. Eso es lo que se nos devuelve cuando nosotros no respetamos. Los otros puntos de poder de la pirámide. Aquí en este frente viene a quedar un templo etérico. O sea, etérico es que no está en la parte física. O sea, hablando aquí en términos físicos, uno le puede decir una universidad espiritual. Que entras en el cuerpo espiritual y no en el cuerpo físico. Y esta piedra que ven allá, esa grande, viene a ser la entrada a la pirámide, que también se accede con el cuerpo espiritual. Entonces hacemos el permiso. Hacemos el permiso. Hacemos todos juntos. Desde mi centro de luz, amor y voluntad, yo, Rubén Velázquez, me dirijo al centro de luz. La diferencia entre un guardián y un guía turístico es esto. Un guía turístico pues viene más como que venga yo los llevo, les vale tanto. Y un guardián está más interesado en que conozcan el lugar, en la importancia de uno entrar con respeto a la naturaleza. Entonces por eso siempre pedimos el permiso, porque aquí mucha gente llega y lo que hace es se toma un selfie, ya me chulé esta montaña. Entonces se pierden la parte más importante. Esa es la diferencia de uno hacer estos recorridos con conciencia. La experiencia acá es diferente para cada uno. Hay gente que hace recorrido muy tranquilo, hay otros que es más forzado y muchas veces no tiene que ver con el estado físico. Eso tiene que ver mucho más es con la experiencia interna. Otra parte es lo que significa la pirámide, o sea, la subida, la cima y la bajada. El recorrido de la subida y tiene que ver con, digamos, con la chispa de uno. La subida lo que hace es equilibrarle a uno la chispa. Que usted suba a un ritmo tranquilo, pero le rinde, disfruta. Después sale a tomar la fotico. Que la vida sea algo así, donde usted pueda disfrutar, no que sea algo demasiado lento ni demasiado acelerado. Bueno, la cima es la capacidad de uno sostener la energía. La cima está conectada con 4 portales que son Orión, Sirio, las Pléyades y Lira. Entonces, a diferencia de las pirámides de Egipto y las otras, aquí la cantidad de energía se recoge más en la cima.
y la bajada representa la capacidad de desenredar lo que uno ha enredado en la vida.